En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Inconfundible cortina musical para dar inicio a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios-por-chile.cl y la nueva app de Radio Agricultura. Duro el calor acá en Santiago, donde las personas, la ciudadanía nos escuchan en el 92.1. Más benigno el clima porque es costero en La Serena y Coquimbo, donde somos 100.3. La radio también se ve, yo lo invito a sintonizar el canal 182 de Sapin TV, así también radioagricultura.cl y nuestro YouTube Live, y apreciar también el dress code de nuestro invitado de hoy. El señor Rodrigo Riveros, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Chile, una vez más con nosotros. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias nuevamente por la invitación para hablar un poquito de la arqueología y los hallazgos que tenemos en nuestro territorio. Muy entretenido siempre, y entiendo que el día de hoy vamos a conversar de El Hombre de Cobre. Para los que son más viejos, rápidamente hacen una simetría con los halcones galácticos. Exactamente. Con el niño de cobre, pero vamos a hablar del Hombre de Cobre y también de la minería prehispánica atacameña. ¿Qué tenemos que entender por el Hombre de Cobre? ¿A qué hallazgo nos estamos refiriendo en específico? Mira, en breves palabras podríamos decir que es uno de este hombre de cobre, esta momia de un hombre, de un minero prehispánico, un minero de hace más de 1500 años de antigüedad, correspondería a la evidencia del primer accidente minero laboral del cual tenemos registros. Para contar más o menos la historia, hace 100 años aproximadamente, 120 años más o menos, en Chuquicamata, el actual distrito minero de Chuquicamata, habían también minas que estaban siendo explotadas de menor envergadura que las actuales, obviamente, y en una de estas, en un pique, encontraron los restos de un hombre fallecido, muerto obviamente, de color verde y sepultado por rocas, y con un montón de artefactos y herramientas de explotación minera, muy rudimentarios a todo esto, herramientas de piedra, maderos, aguzados, etc. Bueno, este señor, que vestía solamente un taparrabo, estaba con un cabello con trenza y unas bandas en las manos, en las muñecas y en los tobillos, resultó ser un minero prehispánico que al cual le colapsó la galería donde estaba trabajando y murió asfixiado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Al estar en una galería impregnada de cobre, porque estaba en ese lugar para obtener cobre, se adquirió un tono verduzco, la piel se volvió verde. Entonces, por eso quedó con el mote, con el nombre de El Hombre de Cobre. El hecho es que además el cobre que impregnó su piel ayuda a su conservación. Uno ve esa momia hoy en día y pareciera que no ha pasado el tiempo sobre él. ¿Qué pruebas actuales tú dices es prehispánico? ¿Qué pruebas se hacen hoy en día en arqueología para poder cifrar el año de este descubrimiento? Y también si se tiene noción respecto a qué pueblo pertenecía el Hombre de Cobre. Bueno, hay una serie de elementos que permiten establecer su filiación cultural y a partir de eso la antigüedad. ¿Se sigue haciendo eso del carbono 14, a eso por ejemplo? Que mucha gente, el problema del carbono 14 es que uno destruye un pedazo. Claro, es destructivo. Pero con elementos muy mínimos se puede obtener esa información. Ahora también hay otros fechados más sofisticados que el clásico carbono 14. Y en el caso acá del Hombre de Cobre, lo primero es el contexto, o sea, el tipo de peinado que tiene, los artefactos que le acompañaban, los textiles, que son análogos o similares a otros del periodo intermedio tardío de la cuenca atacameña, de la cuenca de Loa y atacameña. Eso por un lado nos permite decir, ya, este personaje en términos de cronología relativa, más o menos estaría en esta fecha, 1500. Pero también se hicieron fechados absolutos, radiocarbónicos, de carbono 14. Y eso nos dio que era más o menos del 550 después de Cristo. Entonces, con esos elementos ya podemos establecer antigüedad y grupo cultural al cual pertenecía.
Ahora, también no deja de ser interesante el hecho de que este personaje sea afín a los pueblos y comunidades que vivían en lo que es hoy día Calama, el río Loa, el Alto Loa, o incluso San Pedro de Atacama, la cuenca del Salar de Atacama. Y en donde apareció un lugar a más de 30 kilómetros de Calama, o lugar con agua, sin recursos para la subsistencia, ya nos habla de un esfuerzo que hicieron estas poblaciones, estos grupos, para ir a explotar estos minerales, logísticos sobre todo. Tú dijiste, a ver, es tal vez el primer accidente laboral del que tenemos conocimiento, el primer minero, ¿no es cierto? Bueno, una vez se le viene a la mente los 33. La minería que ellos hacían era exclusivamente, no sé, para a lo mejor tener algún tipo, a su vez, de herramienta, construcción de algún elemento estético, como, no sé, un aro, o tenía otro tipo de fin a una escala mayor. Ya, mira, bueno, primero antes aclarar que no es la minería más antigua en Chile, o sea, la evidencia minera. Tenemos evidencias de más o menos 11.000 años en el sitio San Ramón, cerca ahí en el litoral de la segunda región. 11.000 años, o sea, llevamos muchos años sacando minerales de acá de nuestra tierra, en ese caso óxido de hierro. En el caso puntual de esta minería atacameña, esta minería de cobre, lo que les interesaban eran dos tipos de mineral. Un mineral que se pudiese fundir, porque tenían tecnología de fundición, y otro mineral que se pudiese tallar para hacer lo que se denomina adornos en lapidaria, cuentas de collar, etc. Ya. Y estos dos productos, tanto de lapidaria como de fundición, estaban dirigidas no como ocurre en Europa, por ejemplo, que en esa época o incluso antes estaba dirigido, por ejemplo, a hacer armas, artefactos, herramientas. En este caso está dirigido principalmente a objetos de prestigio, adornos, a objetos que usaban ciertas personas que destacaban sobre el resto, jefes, sacerdotes o lo que sea, y que mostraban básicamente su posición social. ¿Y había una economía alrededor de eso? Por ejemplo, si él era el minero, había también, él después se lo entregaba, no sé, al artesano, y el artesano finalmente a la persona que lo usaba. Mira, dependiendo del momento, uno ve la escala de la producción o de la organización de esta producción. Cuando estamos hablando de momentos más tempranos, era el mismo minero muchas veces, era la persona que también realizaba estos artefactos. No había una especialización muy grande. Pero obviamente con el paso del tiempo, e incluso ya cuando llega el estado de Inca al lugar y que se establece ahí en el distrito Chuquicamata, El Abra, y establece operaciones mineras, ahí ya se segmenta el trabajo. Hay personas que se están dedicando a ir a extraer minerales. El estado Inca acopia estos minerales, se los envía a otras personas para que los fundan, y a su vez los lingotes o las piezas de metal los llevan a otros artesanos para que elaboren productos. Y se puede saber también un poco de su vida. Yo siempre recuerdo que tú siempre nos hablas de que no es solamente importante el descubrimiento en sí, sino que el escenario, que eso otorga mucha información. Entonces, ¿es posible saber un poco de su fisonomía, cuánto pesaba, qué comía? La dieta. Mira, definitivamente sí. O sea, las herramientas que usaba para trabajar, no sé cómo lo encontraron, qué cosas más tenía. El contexto general, los artefactos que tenía, por lo menos los que se pueden asociar directamente con él, porque no olvidemos que esto lo descubrieron hace 120 años aproximadamente. No fue un descubrimiento. ¿Chilenos? Claro, sí, chilenos. Perdón, ¿arqueólogos o...? No, lo descubrieron mineros. Otros mineros. Claro, y es más, ahí también está la historia interesante del itinerario de esta momia. Lo encontraron mineros de esta zona, lo vendieron por partes. O sea, unos compraron la momia, otros compraron los artefactos, otros compraron los textiles. ¿No había ley en ese momento? No estaba regulado. Y uno de los que compró el cuerpo, la momia, quiso hacer negocios obviamente con esta momia. Entonces lo llevó primero a Valparaíso, donde lo expuso, se asoció con otras personas que pusieron capital y de ahí lo llevaron a Nueva York para buscar otra persona que lo compre a un mejor precio. Estuvo en la feria de Búfalo también en exhibición. Bueno, al final los negocios le salieron muy mal. No recuperaron la inversión, no lo pudieron vender. Al final la momia pasó a manos de unos acreedores norteamericanos que a su vez lo donaron al Museo de Historia Natural de Nueva York, y de ahí después pasó al Smithsoniano, tengo entendido.
Entonces, y poco a poco se pudo rearmar el contexto. En este momento está en Norteamérica todo esto. El hombre de cobre no está en Chile. No está en Chile, está en Norteamérica. Y bueno, se están haciendo gestiones hace varios años para traerlo y recuperarlo. Pero volviendo a la pregunta inicial, tiene mucho potencial para entender la forma de vida de los mineros de la época. Si bien yo no tengo entendido si es que han hecho estudios, probablemente sí, pero por ejemplo, uno podría ver la dieta del individuo, su origen específico, o sea, haciendo análisis de isótopos de estroncio y otros análogos, uno podría decir dónde pasó la infancia, dónde vivió la adultez, la dieta que tenía, enfermedades derivadas de la ocupación. Uno podría hacer toda una línea de enfermedades, por ejemplo, si es que tiene problemas, estomacales o lo que sea. Ahora, el contexto de materiales, que no fue documentado por arqueólogos, pero sí nos da algunas pistas, nos habla de la calidad, cómo se realizaba el trabajo, cuáles eran las herramientas que usaban, cuál era la tecnología, cómo se dividía también este trabajo. Y también detalles, por ejemplo, el hecho de que tuviese estas trenzas tan elaboradas. Eso nos habla de una preocupación. Sí, hay algo estético. Hay algo estético, identitario también, estético-identitario. La calidad de las ropas también. Era una persona que podía acceder a recursos de lana, por ejemplo, y tener prendas de buena calidad. O era una persona que no tenía otro acceso a recursos y tenía que verse obligado, por ejemplo, a realizar solo esta actividad. O sea, tiene mucho potencial para poder entender muchas facetas de la minería, de la actividad minera y de todo lo que le rodeaba. E incluso el esfuerzo que significa llevar a gente a un lugar sin recursos para la subsistencia y tenerlos trabajando ahí. Lo cual yo lo encuentro fascinante de todas maneras. Tú abriste además un nuevo tema con esto de que el hombre de cobre está en el museo en un museo de Nueva York de historia natural. ¿El que está frente a Central Park, el típico? Tengo entendido que está en el Smithsoniano, pero debería verificar esa información. Fue donado originalmente al de Historia Natural. Estuve hace tanto, 2 años creo, año y medio, y no recuerdo haber visto al hombre de cobre. Tenemos un Moai en el Museo de Londres, bueno, y así otras piezas desperdigadas. Hay unas cosas mucho más famosas que están no en sus países de origen, ¿no es cierto? Uno piensa en la piedra roseta. Claro. Todo lo que ha pasado con Egipto, los saqueos, el verdadero saqueo, en su momento los mismos nazis, en fin. Es un tema bien pendiente. Chile con Perú ha habido harto avance, sí, también en devolver cosas claro. En su momento de la guerra del Pacífico. Siempre las bibliotecas también se devuelven cosas luego de la ocupación chilena en Lima, etcétera. Devolviendo libros. Devolviendo libros. Difícil. Oye, y lo otro que quería preguntarte un poco es por la zona en sí, por la riqueza. A uno también se le viene a la mente San Pedro de Atacama, que es una zona muy, muy viva en términos arqueológicos, místicos, ¿no es cierto? Sí, ahí lo interesante es que si nos situamos en este espacio geográfico que es la cuenca superior del río Loa, y donde tenemos los actuales distritos mineros de Chuquicamata, Radomiro Tomic, más arriba el Abra, toda esta zona desde hace cientos, y ya podemos decir miles de años, fue objeto de explotación minera. Como te decía hace unos momentos, el hombre del cobre es la punta de un iceberg. Hay evidencias y muy, muy concretas de que se establecieron operaciones mineras en este espacio, se establecieron redes logísticas para abastecer a los mineros instalados ahí y en ese sentido hay una tradición de ocupación de ese territorio vinculado a la minería. Entonces es bien interesante porque vemos muchas veces, pensamos que la minería y la gran minería a la cual estamos acostumbrados fuese un fenómeno muy nuevo. Y es algo que ya llevamos mucho tiempo realizando en nuestro país. Ahora, es importante, y a ello siempre lo menciono, que esta gran minería, desde los trabajadores hasta las cúpulas más altas, sean conscientes que ellos son también parte de una tradición, que no son los primeros de ellos y que también esa tradición enriquece esa labor que hacen. Este hombre de cobre, bueno, tú dices, el cobre lo termina conservando. En general, la zona del desierto, o la sal, o el cobre, termina entre comillas, siendo beneficioso, ¿no es cierto?, para la conservación, claro, y para el estudio arqueológico.
¿Se han encontrado otras momificaciones cobaltianas, por llamarlo de alguna manera? Sí, mira, hay no vinculadas directamente al cobre como una sustancia que permita la conservación, pero sí, por ejemplo, en Guantajaya, y estos desgraciadamente han sido hallazgos realizados hace 100 años y de los cuales cuesta seguirles la pista. En Guantajaya aparecieron varias momias también. Uy, a mí me mataste con Guantajaya. Guantajaya, Iquique, perdón. Iquique, en las afueras de Alto Hospicio, centro minero muy importante desde el 16, 18, 19, y que además también fue explotado en tiempos incaicos. Y ahí aparecieron también unas momias en espacios de producción minera, pero se les perdió el rastro. Hay algunas fotos por ahí, algunos colegas están tratando de hacer las indagaciones para dónde llegaron. También en el distrito de Chuquicamata han aparecido otros restos, pero desgraciadamente aparecieron en estas instancias informales, en donde una mina pequeña, siempre estamos hablando 100, 150 años, qué sé yo, aparece esta momia, se la lleva la venden a algún naturalista de la época, algún viajero, algún geógrafo, explorador, europeo, gringo, lo que sea, y de repente pasa, colegas revisando colecciones en algún museo europeo, encuentran y dicen, chuta, momia de Chile. Chilena 1902. Entonces es como una arqueología de las colecciones también, que no deja también de ser interesante. ¿Cómo se portan las mineras y si en el último tiempo se han encontrado hallazgos también de ese tipo? Mira, tan espectaculares como este, que yo sepa, no han aparecido, pero siempre en el contexto de la producción minera y en el contexto de la arqueología ambiental y del sistema de evaluación de impacto ambiental, cada expansión o cada nuevo proyecto minero tiene que hacer su estudio ambiental que incluye lo arqueológico. Y eso arroja evidencias de minería, tanto prehispánicas en algunos casos, como estos distritos como los de Chuquicamata, de Labra, etcétera, y también históricas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Ahí, por ejemplo, en el Labra, la compañía minera El Labra, en su momento, cuando empezó a realizar los trabajos mineros, hizo un trabajo bien interesante con colegas de estudio y protección y puesta en valor de los sitios mineros. Es más, se logró conocer mucho sobre la minería incaica, precisamente por esa articulación entre este trabajo arqueológico ambiental, la investigación y bueno, la producción, que también es el tema de ellos. ¿Qué otro tipo de material ayuda a la conservación que esté presente en Chile, aparte del cobre, la sal? Porque también tenemos, yo sé que a más baja escala, pero todavía incluso hay ciertas minas de oro, plata, o qué otros materiales. Ahora están de moda esto de las tierras raras. Las tierras raras, no sé, que hay un montón de minerales. Mira, ahí. yo diría que es bien circunstancial. Obviamente, más que un material que permita la conservación, y el caso del hombre del cobre yo creo que es uno en muchos. Es único. Es único. O sea, en general la conservación se da por el ambiente seco del desierto o contextos que sean secos en otros espacios de Chile, pero que no exista la posibilidad de que proliferen organismos que puedan deteriorar los restos orgánicos. Pero claro, ahí puede pasar, no sé, pensando en minería, que justo hubo un derrumbe en alguna mina, no sé, voy a inventar, Yaquil, en la cuenca del Tinguiririca, y se generó un contexto anaeróbico. Entonces ahí se podría haber conservado, pero en general lo que ayuda es sequedad, ausencia de humedad, y si es que le ponemos un poco de cobre, como en este caso, mucho mejor. Hay, aparte del niño de cobre... es el de los halcones galácticos. Perdón, el niño cobre. El hombre de cobre. Siempre a esto lo envuelve también un poco de romanticismo, de una cosa mística, que termina en algunos casos siendo media leyenda. Una de las famosas el grial de los jesuitas, claro. ¿no es cierto? Que lo hicieron con un meteorito. Bueno, y hay mucho de eso, ¿no es cierto? ¿Ha dado origen a alguna también a historia? En este caso el hombre del cobre no tengo claro, no tengo datos de que haya generado algún relato asociado. Ahora, no me extrañaría, y también se da un fenómeno que es bastante común. Todo lo que está enterrado, todo lo que está bajo tierra, se transforma en un relato mítico, por decirlo de alguna forma. Desde la tumba prehispánica, que pasa el tiempo y se transforma dentro de la tradición popular en el famoso entierro. El entierro con un tesoro.
Y ese entierro con un tesoro no es llegar y ir con una pala a sacarlo, sino que tiene toda una ritualidad en donde hay que ir en una noche de luna llena, van 3 personas, de las cuales solo 2 vuelven, y se mete el diablo también, o sea, siempre hay algo. Todo lo que es subterráneo, no sé, por las cuevas, las cavernas, al final en todo Chile hay cuevas, las famosas cuevas de Salamanca, que son cuevas que llevan al reino de los brujos y que... Salamanca, además el pueblo de la pueblo de ciudad Salamanca, de claro que tiene eso, pero uno pregunta a los viejos por ahí y todos los pueblos tienen su cueva de Salamanca. E incluso más cercano en Santiago, el famoso tema de los túneles que conectan a la ciudad y que... Bueno, los brujos de Chiloé. Los brujos de Chiloé, la recta provincia, y que también tenían sus cuevas de Salamanca donde se reunían. Entonces... todo lo que está enterrado, todo lo que está bajo tierra, incluía los derroteros mineros también. Los derroteros mineros, que siempre hay ahí algún personaje, algún duende, algún diablo que cuida ese asunto y que encontrarlo te puede llevar a la fortuna, pero también a la perdición. Entonces, siempre hay algo. No me extrañaría que hubiesen más relatos en ese sentido. Y en la cultura minera están presentes porque tú también decías hace un rato esto del sentido de pertenencia, de no somos los primeros. ¿Hay interés del trabajador minero en tener alguna información? Mira, ahí hay un fenómeno que uno podría decir que es sociológico, consecuencia de la forma en que se organiza el trabajo hoy en día en minería. Yo no veo mucho, veo poco sentimiento de conexión con el territorio donde se está trabajando. Yo lo atribuyo al sistema de turnos, básicamente. Al sistema de turnos donde muy pocas veces es la persona del lugar o de la localidad la que trabaja ahí. Obviamente ocurre que hay gente del mismo lugar, pero también ocurre que muchas veces gente que por turno va, no sé, turno de 10x10, por ejemplo, y vienen de muchos lugares de Chile, Chillán, Concepción, Santiago, Calama, entonces están en un lugar que al final no se genera esa conexión emocional o conexión con la tradición y decir, chuta, soy minero, no soy el primero que está acá, estos pequeños restos son de los que estuvieron antes que yo y soy parte de una historia mayor. Cuesta encontrar eso. Ahora, sí me ha tocado también gente que está vinculada a la minería ya históricamente, donde el abuelo era pirquinero, el papá trabajó en minería, que sienten eso. Sobre todo, es más interesante, gente de la región de Coquimbo. Mira. Que me ha tocado muchas veces conversar, y es más, hay un caballero que es minero y con el cual también hemos estado viendo otros temas, y que realmente se sienten conectados, o sea, porque su papá, su abuelo, probablemente su tatarabuelo estuvieron en esa mina donde ahora él también está trabajando. Tal vez a nivel del salitre también se dio harto aquello. En los de salitre sí, ahí se dio la identidad pampina, que hasta el día de hoy uno sabe que esa identidad es fuerte. Y orgullosa también de ese pasado salitero, con todas las cosas buenas y negativas, pero es una identidad bien potente. Rodrigo Riveros, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos, ya a esta altura panelista aquí de Chile Público. Vamos a anunciar incluso el segundo tema que tenemos para la siguiente visita, que es el hallazgo de una vivienda vergel en el bypass de Temuco. Tiene aspectos cotidianos esta vivienda, el grupo cultural, elementos análogos a la ruca mapuche tradicional, así que ya le estaremos contando a los auditores bien interesante cuando vuelve. Entonces, Rodrigo, muchas gracias por estar hoy día en Gracias por la Chile invitación. Público. Nosotros, amigo Lucho Fraile, hacemos una pausa comercial y seguimos con más. Buenísimo. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Nos conectamos vía Zoom con Pedro Espinosa, impulsor del proyecto de ley. Yo voy a decir que le vamos a preguntar más detalle a Pedro, por supuesto, pero es un proyecto de ley de conciliación, ¿no es cierto?, con la vida familiar y el trabajo. A veces las personas lo asocian directamente a las mujeres, pero entiendo además que es también para los hombres. Hola Pedro, bienvenido a Chile Público.
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte y verte nuevamente, esta vez a distancia, porque tú estás en Santiago en el estudio y yo estoy en mi casa en Viña, pero siempre un agrado estar en tu programa. Y como tú bien dices, este proyecto de ley logra conciliar la vida personal, ¿Cuál es el nombre del familiar y proyecto? laboral. Porque yo sé que lo conversamos en off, pero era como extenso, pero ojo que era, si bien es cierto era extenso, yo creo que resumía muy bien la intención misma del proyecto. Exacto, la ley se llama Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. Exacto. Y eso tiene que ver en el fondo con estar con la familia, estar con los hijos, tener tiempo de ocio con la familia, que es tan importante, estar presente, y no por ello necesariamente dejar de trabajar, dejar de ganar un ascenso, menos a lo mejor que te castiguen con el sueldo. Exacto. Mira, el origen de esta idea, porque en un principio evidentemente toda ley se origina a partir de una idea, surgió precisamente durante la pandemia. Sobre todo los medios de comunicación lo vivieron mucho, el que se teletrabajó, ¿cierto? Se hicieron trabajos a distancia, entonces, y eso permitió muchas cosas, muchos beneficios. Poder estar más tiempo en la casa, disminuir los tiempos, los tiempos muertos de traslado a la oficina, y por cierto la productividad, porque en el fondo, para quien vive en Santiago, bueno, yo vivo entre Viña y Valdivia, pero para quien vive en Santiago pierde mucho tiempo trasladándose a la oficina y de vuelta a la casa para ir a buscar a los niños al jardín infantil, qué sé yo. Entonces, dijimos, oye, pero si durante la pandemia pudimos compatibilizar nuestro trabajo y no bajar productividad ni nada con trabajos de forma remota, ¿por qué no pensar de forma más ambiciosa y hacer un cambio cultural que implique que podamos generar trabajos desde nuestros hogares, compatibilizando nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo laboral, con el estar presente con nuestras familias cuando lo requieran? ¿Se sabe en qué momento está Chile respecto a este tema antes de que comenzara finalmente todo este proceso? Mira, la verdad es que las experiencias de teletrabajo con modalidad, así digamos, como en el fondo como un derecho, porque es ya más adelante lo vamos a desarrollar, pero en Chile hoy esto es un derecho, ¿ya? Y solo existía de forma bien particular en ciertos casos, pero yo te diría que así como en un formato, como un formato más de trabajo, solo existía en Australia, en algunos países de Europa, pero no existía mucho desarrollo en esta materia. El que sí como que se desencadena fuertemente con la pandemia, porque en el fondo el mundo entero se vio obligado a tener que irse para la casa y bueno, y surgió y cómo seguimos trabajando, cómo siguen produciendo los países, las empresas. Yo tengo la impresión de que aquí existía una muy mala concepción respecto del teletrabajo, que en el fondo eran vacaciones. O sea, y no solo eso, Jorge, sino que además incluso durante la pandemia era como llevarte una pega para la casa, ¿cachai? Era como ya, Jorge va a teletrabajar, ya es que le pasamos un par de libros para que se lleve, ¿cachai? Y en el fondo el sentido no es como inventarle trabajo para la casa, sino que son las mismas funciones que tú cumples dentro de una oficina, pero poder hacerla desde forma remota desde tu casa, entendiendo que vas a tener acceso a teléfono, conectividad, a conectividad de calidad, qué sé yo. Entonces, en el fondo es un poco eso, ¿no? Por eso nosotros hablamos de un cambio cultural, más que simplemente una modificación en el formato de trabajo. Es un cambio cultural, es entender que también para el trabajador significa que igual tienes que estar a las 8:30 de la mañana frente a tu computador produciendo. Si tienes reuniones, no podías estar en la reunión con pijama. O sea, por eso es un cambio cultural el asumir esta nueva modalidad de trabajo. ¿Cómo dirías tú que desde la pandemia hasta hoy día que se está impulsando, ¿no es cierto?, este proyecto de ley, ha cambiado esa visión que decía yo pre-pandemia, de que era llevarse un par de libros, de que eran vacaciones, de que esa persona está menos comprometida con la empresa, con los objetivos, es poco solidaria con los compañeros que sí están? Claro, mira, básicamente por los resultados. Yo te diría que es básicamente eso. Porque inicialmente, claro, era como de partida no existía gran cultura de teletrabajo en Chile y muchas personas se vieron en la necesidad de tener que hacer, no en la necesidad, perdón, en la obligación de tener que hacerlo. Entonces, claro, en un principio fue así, pero después cuando termina la pandemia y las empresas empiezan a sacar cálculos y dicen, oye, igual
mira, nos dejamos de vender más, bajamos costos porque ya los tremendos edificios que necesitábamos tener con electricidad, con aire acondicionado, hoy día ya no son necesarios porque tenemos personas trabajando desde la casa con niveles de productividad iguales o incluso mejores, con funcionarios mucho más contentos. Entonces ahí es donde se empieza a producir el cambio y un poco nosotros nos colgamos de eso, porque cuando llegamos al Congreso y nos toca empezar a hacer el diálogo con los parlamentarios en el trabajo prelegislativo, precisamente le hablábamos de eso y ponte tú, nos encontramos con senadoras principalmente que decían, oye, escucha, yo tengo hijos chicos y pude estar presente. O un senador también que tiene su hija con discapacidad y que podía llevarla a la Teletón. Y así un sinnúmero de cosas a las que todos transversalmente nos vimos con las respecto a los cuales nos vimos favorecidos. Entonces, yo creo que eso fue también un gran impulso para que esta idea se transformara en ley, el darnos cuenta que todos, o sea, que primero que el teletrabajo nos benefició a todos y luego decir, oye, pero ¿por qué no pensar en una sociedad que sea mucho más justa? Otro componente que es importante, que tú también lo planteaste al inicio, el tema de la coparentalidad, o sea, sacar la responsabilidad de la mujer, porque hasta ahora la responsabilidad de los cuidados recaía en la mujer. Y con este proyecto de ley, el componente de coparentalidad surge de manera súper importante y hoy día también los hombres podemos acogernos a esta ley para poder estar presentes en el desarrollo de nuestros hijos, de nuestra familia y, por qué no decirlo, que también es importante al cuidado de nuestros padres, si es que esto así lo requiere. Había un tema machista también que finalmente, porque decir hasta el día de hoy en los trabajos que un hombre pida constantes permisos porque se enferma un hijo, porque tiene que cuidar a una mamá, todavía también tiene un contingente machista para muchos. Yo he escuchado a mucha gente le dice, bueno, ¿y por qué no la cuida tu señora? Exacto, o sea, típico. ¿Tú te imaginas preguntándole a tu empleador o pidiéndole permiso para llevar mañana a tu hija a un control médico? O sea, lo primero que te va a decir tu empleador te va a quedar mirando, ¿y la mamá? Entonces, es un tema que lamentablemente aún existe, pero cuando tú hablas de cambios culturales, es precisamente eso, es ambicioso, pero también las leyes favorecen, facilitan estos cambios culturales, porque en la medida en que yo como hombre tengo también esa posibilidad de hacerlo como un derecho y me interesa ejercerlo, yo puedo solicitarlo sin problema y mi empleador está en la obligación dadas determinadas condiciones, por cierto, de autorizarlo. Entonces, implica un cambio cultural importante porque los hombres también asumimos el rol que nos corresponde, porque esto es súper importante y lo hizo un hombre. Los hombres, por ejemplo, nos ayudamos en la casa, los hombres tenemos una cuota de responsabilidad al igual que nuestras esposas. Entonces, eso es importante aclararlo y que son pequeños cambios culturales, pero que son tremendamente importantes de relevarlo. ¿Cuál sería el estado, no sé si ideal, pero a donde a ustedes les gustaría que en unos años más, una vez que entre en rigor, o sea, no en rigor, que entre en funcionamiento, perdón, claro, en vigencia, en funcionamiento, este proyecto de ley, por supuesto vaya permeando, vaya, como tú dices, haciendo cambios culturales, no sé, en 20, en 30 años, ¿en qué momento debiésemos estar? Quiero hacerte una aclaración, porque ya no estamos hablando de un proyecto de ley, estamos hablando de una ley de la República. Perdón, toda la razón. Entró en vigencia el 1 de febrero del año en curso. Entonces, la ley de conciliación laboral ya es una ley, dicho, valga la redundancia, o sea, ya está en vigencia. Si nosotros pudiéramos proyectar de forma mucho más ambiciosa, a nosotros nos gustaría llegar a una modalidad de teletrabajo general, es decir, si tú ¿cómo se me perdió la palabra? Perdón. Si tu función dentro de la institución, dentro de tu empresa, lo permite, ¿por qué no tener teletrabajo y que no esté solo condicionado, como hoy, a labores de cuidado? Porque sin perjuicio de que, o sea, hoy día, si yo tengo hijos, claro, puedo estar presente en el cuidado de mis hijos. Si tengo al cuidado padres, puedo estar en el cuidado de ellos. Pero también, si yo no tengo hijos, y quiero poder desarrollar otras actividades más allá de mi trabajo, como hacer más deporte o cambiarme de ciudad, por ejemplo, que hoy día se usa mucho después de la pandemia. O sea, si quiero irme a trabajar o a vivir al norte, a vivir al sur y desarrollar mi labor de forma remota, ¿por qué no hacerlo? Entonces, eso, si tú me preguntas así, ¿cuál sería la proyección? Yo creo que ese sería como nuestro ideal,
que la modalidad de teletrabajo sea una modalidad que, si tus funciones lo permiten, sea inapelable. Y es lo que ocurre mucho en los países más desarrollados. O sea, el teletrabajo en el fondo no es un beneficio, es una modalidad distinta de trabajo. Oye, ¿y cómo fue el proceso de, hasta tú decías, del 1 de febrero, esto ya es ley de la República? ¿Cómo fue el proceso desde la recepción hasta que, no sé, imagino salió publicada en el diario oficial y es ley? Exacto. Mira, esto partió con una idea de la Fundación Yo Quiero Estar, en donde precisamente empezamos a reflexionar en torno a esto. O sea, oye, pero si en la pandemia pudimos trabajar y nuestras empresas no bajaron la productividad, incluso por el contrario, hay muchos indicadores en que mejoraron, y también nosotros fuimos mucho más felices, pudimos estar presentes en los primeros, no sé, en la primera comida de nuestro hijo, en la primera palabra, en los primeros pasos, literalmente hablando. eh, ¿Por qué tenemos que volver a trabajar si hemos trabajado igual todo este tiempo? Entonces surge esta idea y dijimos, bueno, ¿dónde se discute esto? En el Congreso. Y yo te diría que en el mes de octubre del año, ya se me están perdiendo los años, y no es por la edad, sino que porque pasan tan rápido. El año 2022 empezamos el trabajo prelegislativo con la Fundación Yo Quiero Estar, y empezamos a conversar con los parlamentarios. Le empezamos a contar esta idea volada, que al principio algunos como que nos quedaban mirando así como teletrabajo permanente. ¿Qué es eso? Y para personas, claro, y para padres, o sea, ni siquiera es padres en condiciones especiales, sino que padres en general. Pero cuando les dijimos, usted mismo, ¿cómo vio la pandemia? Su familia, sus hijos, en el caso de parlamentarios que ya fuesen de edad más avanzada, y en realidad se dan cuenta que en relación a los cuidados, todos nos podemos ver enfrentados a algún día desarrollar esa labor. O sea, no está determinada por condición social, no está condicionada por la función que tú desempeñes en tu trabajo, sino que a todos nos puede pasar. O sea, de hecho nos pasa que somos padres, que resulta que nuestro papá o nuestra mamá tiene Alzheimer y tenemos que cuidarla, tenemos algún hijo con alguna necesidad especial, y entonces el supuesto de esta ley nos puede tocar a todos. O sea, es absolutamente transversal, y ahí tú te das cuenta de que nosotros el trabajo prelegislativo lo iniciamos en octubre del año 2022, y en menos de 2 años podemos decir que ya tenemos ley de conciliación laboral. Entonces, y fue precisamente porque le hizo mucho sentido al Parlamento. ¿Hubo algún sector político que actuara distinto a otro o fue absolutamente transversal? Mira, el apoyo fue transversal, pero sin duda habían determinados ruidos. A la derecha le hacía ruido el tema de la productividad, si esto afectaba a la productividad, el que fuese un derecho, y que no tuviese el empleador forma de oponerse. Y a la izquierda, que precarizaba el trabajo, y que, estoy hablando de sectores más extremos, no, porque el centro político en general estuvo en la mayor disposición a avanzar. Como te digo, a la izquierda más extrema, más radical, le pasaba un poco eso, que le hacía ruido por la precarización, y además porque se eternizaba el rol de madre de la mujer. Y bueno, ante estos dos argumentos, nosotros te puedo decir que nos juntamos con gente de la CPC, de la SOFOFA, la multigremial de pymes. Nos juntamos también con el que hoy día es presidente nacional de la Cámara de Comercio, cuando en ese minuto era presidente regional de acá de la quinta región de la Cámara de Comercio. Y así, por el otro lado, también nos empezamos a juntar con gremios de trabajadores. Y precisamente la respuesta que dimos fue que a los grupos más radicales de izquierda, que precisamente lo que nosotros queríamos destacar era el rol del hombre también en este proyecto, que no solamente era algo que estaba pensado para la mujer madre, sino que también para el hombre padre. Y así se fue construyendo un relato, y yo te diría que fue nuestro principal objetivo, construir un relato que fuera unitario, porque este es un proyecto que, como te he dicho en reiteradas ocasiones, es un proyecto que hace justicia con todos. Esto es algo que es absolutamente transversal. Entonces nosotros queríamos que esto fuera un proyecto que fuera apoyado por todo el mundo, que todos pudieran aportar con un granito de arena, con alguna idea, para que saliera un proyecto lo más redondo posible y que beneficiara a la mayor cantidad de la gente, porque tampoco debemos desconocer que venimos saliendo de una pandemia, la economía de nuestro país no ha estado de lo mejor,
Entonces, no se trata de tirarle más palas de tierra encima, sino que por el contrario, cómo lograr leyes que estén del lado de los trabajadores, pero también entendiendo que necesitamos empresas que sean prósperas y que permitan la generación de empleo para que así se pueda efectivamente compatibilizar lo que nosotros buscamos. ¿Qué pueden hacer aquellos trabajadores en donde su presencia es vital? O sea, no sé, a lo mejor tú puedes conocer más ejemplos, pero los recolectores de basura. O sea, tiene que estar. Si no, ¿quién recoge, Claro. ¿quién recoge la basura? Ahí la única manera sería, no sé, bajar el horario laboral, a propósito también de la entrada en vigencia paulatina de las 40 horas. Yo no sé si el proyecto abarca algo en eso también. Perdón, Sí, la mira, ley. sí, básicamente, y como el cortapisa de esta ley, es el que tus funciones lo permitan. O sea, esa es como la piedra angular de la ley, porque como tú bien dices, o sea, si una persona, no sé, pues si yo trabajo en una panadería y soy la persona que atiende, no tengo ninguna posibilidad de teletrabajar, salvo que mi empleador, por buena onda, me dijera, ya sabes que te voy a cambiar a una labor administrativa, pero en relación a eso no hay una obligatoriedad. Lo que sí, si mis funciones lo permiten, sí mi empleador solo se puede oponer argumentando determinadas razones que también aparecen en la ley, pero es un derecho para personas que ejercen labores de cuidado y siempre y cuando sus funciones lo permitan. Fíjate que hay un montón de funciones. Yo creo que el ejemplo del panadero también es bueno. Así como a lo mejor la persona que hace dibujos digitales, que perfectamente puede hacerlo desde la casa, desde la oficina y en China. ¿Ah? El asunto es que probablemente ambos quieren congeniar su vida con las distintas responsabilidades y también el interés de comulgar una vida familiar. Exacto, por cierto, entonces es que ese es el alma de este proyecto. Y mira, tú citaste un ejemplo también que es muy bueno, que si alguien quiere trabajar en China, hoy día hay mucha gente que desarrolla labores gracias a lo remoto, pega en diferentes países. O sea, yo puedo prestar asesoría a una empresa china que se quiere instalar en Chile sin necesidad de yo tener que viajar para allá o ellos para acá. ¿Cuál es a propósito de esta ley que ya está en vigencia? Asumo que, bueno, que usted está muy contento. No sé si recibió modificaciones que siempre son bastante usuales de parte del Poder Legislativo, indicaciones de parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo terminó saliendo la ley de lo que ustedes pretendían al inicio a cómo terminó saliendo? O sea, mira, yo te diría que en términos generales la ley salió muy como nosotros lo esperábamos, sin perjuicio de que en el Congreso evidentemente hubo algunos matices, los cuales se fueron incorporando. Ya habían algunas iniciativas de algunos parlamentarios, pero que iban, claro, solo a regular algún aspecto, solo a madres, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo lo que se hizo fue aunar todas las ideas y los proyectos de ley que estaban ahí dando vuelta y llegar a un producto final que en el fondo es el que se logró y que a nosotros nos dejó bastante conforme en términos generales. Yo te diría que como el único dolor que sentimos es que el sector público quedó excluido y para nosotros también era muy importante porque mucha gente de la que estaba impulsando este proyecto de ley desde la sociedad civil eran precisamente trabajadores del sector público. Y ahora que la ley está en vigencia desde el 1 de febrero, ¿hay un segundo paso? ¿Hay una segunda parte de algún otro impulso a través tuyo, a través de la Fundación Yo Quiera Estar? ¿Cómo sigue finalmente esta cruzada, ¿no es cierto?, de muchas personas para compartir más tiempo con su familia? Mira, para nosotros la primera tarea, y es un poco lo que estamos haciendo ahora, es difundir la existencia de esta ley, contarles de qué se trata, y que a partir del 1 de febrero ya es exigible. Por consiguiente, si usted está en el supuesto que ofrece esta ley, puede acogerse, puede solicitárselo a su empleador. Los invito a que se informen un poco más también sobre los alcances de la ley. Es bastante fácil de comprender y hagan uso de ella porque los beneficios, ya lo hemos dicho latamente, son muchos y la idea en primera instancia es que esta ley sea usada. Y luego, una labor no menos importante es que se cumpla, porque tú sabes que una cosa es que
exista la ley y otra cosa es que en este caso, al ser un derecho, es decir, que uno puede solicitárselo al empleador, que los empleadores efectivamente estén cumpliendo con lo que la ley determina. Finalmente, uno se queda con la impresión de que por supuesto es un avance, de que puede influir para que el cambio sea no solamente a nivel legislativo, sino que sea efectivamente un cambio cultural, de que probablemente vengan otro tipo de instancias complementarias. Yo creo que la ley 40 horas tiene que ver con eso. Siempre se están discutiendo distintas leyes sindicales de protección laboral, una rebaja de impuestos a nivel de la empresa. Cuesta mucho finalmente ir compatibilizando todos los intereses de tantas personas y por supuesto en una sociedad abierta, democrática como es la chilena. Tomando eso en cuenta, entonces queremos preguntarte, ¿es posible que a través de esta ley en el futuro poder asegurar que vamos a tener personas más contentas, para ser efectivo finalmente? ¿Cómo medimos el impacto? Personas más contentas, más felices, familias más unidas, más cohesionadas. ¿Tiene alguna dimensión en términos de cuantitativo esta ley perdón lo científico, sigue siendo muy etéreo al final, muy subjetivo todavía? Mira, yo te diría que hay números, sí, por cierto que hay, pero yo siempre he creído que el número de potenciales beneficiarios es gigante, porque hoy día tú tienes los registros, no sé, pues de personas, de hijos, ¿cierto? De cuántos hijos hay en edad escolar, de discapacitados, pero también cuántas personas no están registradas en los registros de discapacidad. Entonces, yo te diría, Jorge, que en ese punto específico, yo creo que el número de beneficiarios de esta ley hoy día se ha estimado entre 300 y 400 mil personas. Pero yo te diría que es un número, sin miedo a equivocarme, mucho mayor. Yo creo que muchas personas de las que las van a estar viendo este programa, si empiezan a analizar su entorno, se van a dar cuenta que hay muchas personas que ejercen labores de cuidado. Hoy día también hay condiciones como el TEA, que antes no eran muy reconocidos y que hoy día cada vez está más visibilizado. Y las personas que tengan un hijo con esa condición van a poder también optar a esta ley. Entonces, como te digo, es un universo gigante y solo el número, el resultado final lo podremos ver con el correr del tiempo. Por lo mismo, para mí esta es una ley que lo digo con mucho orgullo para quienes formamos parte de la Génesis. Es una ley que va a beneficiar a gente que hoy día ni siquiera sabe que va a poder acogerse a ella, y lo que va a implicar, cómo va a impactar en sus vidas y en la vida de las personas objeto de los cuidados. Pedro Espinosa, impulsor, ahí me va a recordar de nuevo cuando lo despidamos, Pedro, el nombre, pero básicamente que la ley de conciliación, ¿no es cierto?, con la vida familiar. Muchas gracias por estar este día en Chile Público. Muchas gracias, Jorge, estés muy bien. ¿Cuál era el nombre? No se nos vaya sin el nombre. Chao. Ley de conciliación, pero déjame leerlo para no equivocarme. Eso. Vamos con Ley eso, de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Eso. El orden es muy importante, ¿eh? No es poco. Nos vamos. Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Despedimos a Pedro. Gracias, Pedro. Y nosotros. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos, Lucho Fraile, para un siguiente capítulo de Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.